Muy buenas noches, mi nombre es Alonso Curiel, de cuarto de secundaria. El día de hoy, como requisito de la materia de Ciencias Sociales de la maestra Lizada, les voy a estar explicando el ciclo de Krebs con esta cartulina y los cartones con esta cartulina y diferentes papeles que se van a ir pegando en las cintas para ir ejemplificando lo que es el ciclo de Krebs y sus reacciones. Para empezar, antes del ciclo de Krebs, se produce el proceso conocido como glucólisis, en el cual se descompone una glucosa en lo que vienen siendo dos piruvatos. Un piruvato de este lado y otro piruvato de este lado. El piruvato es lo que sale como proceso de descomponer una glucosa mediante el proceso de la glucólisis. Entonces, luego se producen estos dos compuestos, lo que son los dos piruvatos, son muy grandes para entrar así en el ciclo de Krebs. Entonces, estos se transforman en lo que viene siendo acetilcoenzima A para poder entrar así en el ciclo de Krebs. Entonces, estos juntos con el oxalacetato son el principio y el final del ciclo de Krebs. El oxalacetato y el acetilcoenzima A, estos son los compuestos como iniciales, los que definen el ciclo de Krebs como un ciclo. Se considera a sí mismo como un ciclo porque empieza y termina en el mismo lugar, en el mismo punto. Entonces esto permite que el ciclo sea de forma eterna hasta que se cause lo que viene siendo una muerte celular. Entonces el primer compuesto en el que se transforma el acetilcoenzima A es en el citrato. El acetilcoenzima A junto con el oxalacetato se transforman en lo que viene siendo el citrato. Entonces, luego de esto, el citrato pierde una molécula de H2O. Pierde una molécula de H2O y se transforma en cis-aconitato. Esta es la primera reacción que se conoce como condensación anabolizada por el citrato sintasa. Vamos a poner por esta parte en el lado de las reacciones. La primera reacción, condensación anabolizada por el citrato sintasa. Luego de esto, el cis-aconitato vuelve a adquirir una molécula de H2O, es decir, vuelve a hidratarse y se transforma en un compuesto conocido como isocitrato. Entonces pasamos con la segunda reacción, que es la isomerización catabolizada por el cis-aconitato. Entonces, ¿qué pasa? El isocitrato lo que hace es que en este caso pierde una molécula de CO2 y también una molécula de NADH más H. Pero ¿qué pasa? En este proceso se pierde una molécula de CO2 y una molécula de NADH más H, pero esta H, que se puede ver aquí, es un hidrógeno, es decir, es producido por una deshidrogenación que le sucede al isocitrato. Esta reacción se conoce como deshidrogenación catabolizada por el isocitrato deshidrogenasa. Es la tercera reacción. De esto sucede, es decir, produce lo que es el alfa-cetoglutarato. Para explicarles un poco más esta parte, esa H que se puede ver ahí, ese hidrógeno, es proveniente también del isocitrato. Por lo tanto, es una deshidrogenación que le sucede al isocitrato y también una descarboxilación. Sin embargo, el proceso principal, al ser una deshidrogenación, se denomina deshidrogenación. Entonces, el alfa-cetoglutarato pierde una molécula de CO2 y se transforma en succinilcoenzima A. Como les iba mencionando, pierde una molécula de CO2 y se transforma en succinilcoenzima A. Este proceso, o esta reacción, es la cuarta reacción, es la descarboxilación catabolizada por el alfa-cetoglutarato. Entonces, luego de esto, con el succinilcoenzima A, lo que sucede con este paso es que estos dos compuestos que les voy a enseñar ahora, el guanosin difosfato y guanosin trifosfato, el guanosin difosfato posee dos enlaces con lo que viene siendo el fósforo. Entonces, lo que se le hace es que el GDP o guanosin difosfato se transforma en GTP. Esto se produce mediante la introducción a la fórmula de lo que viene siendo un fósforo inorgánico, que se puede representar como la fórmula de Pi. Entonces, lo que hace esto es que un fósforo de este lado se pasa a este. Entonces,
tiene 3 enlaces con el fósforo. Entonces, de succinil coenzima A pasamos a lo que es el succinato. Esta es la quinta reacción, se conoce como fosforilación anabolizada por el succinil coenzima A. Entonces, aquí en este proceso se pierde un transportador energético conocido como la molécula de FADH2. Entonces, el succinato pierde esta molécula, es decir, esta molécula es una de las moléculas que se encarga en el transporte de los electrones en el ciclo de Krebs. Entonces, una vez pierde esta molécula, el succinato se transforma en otra molécula conocida como fumarato. Entonces pasamos con la sexta reacción, que es la oxidación catabolizada por el succinato. Entonces esto produce lo que es el fumarato. El fumarato en este caso adquiere una molécula de H2O, es decir, esa flecha quiere decir que entra al ciclo de Krebs. Entonces lo que entra viene siendo en este caso una molécula de H2O, es decir, una molécula de agua. Entonces eso junto con el fumarato se transforma en malato. Entonces esta es la séptima o la penúltima reacción, se conoce como hidratación catabolizada por el fumarato. Esa es la séptima reacción. Entonces ya el último compuesto es otra molécula de NADH más H, que en este caso lo que hace es que sale del ciclo de Krebs y se transforma en oxalacetato. Esta última reacción se conoce como deshidrogenación catabolizada por el malato deshidrogenasa. Entonces, aquí lo que aplica es que esta molécula de hidrógeno sucede lo mismo que en este caso. Se pierde esa molécula de hidrógeno de lo que viene siendo el malato para transformarse así en oxalacetato. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí el ciclo de Krebs ya se ha terminado. Entonces, el acetil-CoA y el oxalacetato vuelven a transformarse en lo que viene siendo el citrato. Y así el ciclo de Krebs sigue infinitamente hasta que la célula muere. El ciclo de Krebs es básicamente el encargado de proporcionar la energía, es decir, mediante el ciclo de Krebs y el proceso antes, que se conoce como glucólisis, ese es el proceso que se encarga de brindar la energía a las células. Este proceso sucede en la matriz mitocondrial, específicamente en el organelo de la mitocondria en la célula. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias por su atención.